Suecia ha sido uno de los pocos países en no tomar medidas de distanciamiento social obligatorias para combatir la propagación del coronavirus, y eso ha provocado que muchas personas hayan visto en el modelo sueco, el modelo consistente en no tomar medidas centralizadas, medidas obligatorias de distanciamiento social, como una referencia sobre cómo luchar contra el coronavirus al tiempo que se respetan las libertades ciudadanas y al tiempo que se evita el hundimiento de la economía, porque se supone, si no se toman medidas de distanciamiento social obligatorio, entonces la economía resistirá. Pero ¿realmente podemos considerar este modelo sueco como una referencia a importar al resto de países? ¿Realmente ha conseguido sus objetivos? Es decir, minimizar el número de muertos y minimizar la destrucción de la economía al tiempo que se respetaban las libertades de los ciudadanos. Bueno, sobre este último punto parece que si el gobierno no decreta ninguna medida de distanciamiento social obligatorio, entonces las libertades de los ciudadanos están más respetadas que si el gobierno las decreta. Pero aquí volvamos a repetir algo que ya hemos explicado en otras ocasiones. Desde luego, si el gobierno mantiene abiertas las escuelas, no prohíbe grandes eventos, no digamos ya si no te confina en tu domicilio, está desde luego respetando las libertades de aquellos ciudadanos que no están infectados y que por tanto no son potenciales agresores de otros ciudadanos inocentes. ¿El problema cuál es? El problema es que si el gobierno no toma estas medidas y tampoco es capaz de detectar y de aislar o de sancionar a aquellas personas que sí están infectadas y que transmiten el virus a otros ciudadanos inocentes, y esos ciudadanos inocentes por haberse contagiado terminan falleciendo o sufriendo secuelas permanentes, difícilmente podremos decir que ahí el gobierno está protegiendo, está respetando, está amparando, está defendiendo la libertad de esos ciudadanos inocentes que han sido contagiados por un tercer agresor, por una persona que estaba infectada y les ha transmitido el virus, sin sancionar a la persona que les ha transmitido el virus. Sería como si dijéramos que el gobierno, al permitir que salga una persona a la calle pegando tiros de manera aleatoria, está respetando la libertad de aquellas personas que salen a la calle pegando tiros. Bueno, podríamos decirlo de esa manera, pero desde luego lo que no podríamos decir es que está respetando, que está protegiendo la libertad de todos aquellos que pueden ser interceptados por un disparo de esa persona irresponsable o criminal. En todo caso, no quiero centrar el vídeo en este debate moral sobre si se protege o se desprotege las libertades de los ciudadanos permitiendo que el virus campe a sus anchas y no sancionando como poco a aquellos ciudadanos que irresponsablemente, que negligentemente contagian a otros, sino que quiero analizar cuáles han sido los resultados de la estrategia sueca con respecto a dos parámetros: número de fallecidos por millón de habitantes y hundimiento económico. Empecemos por el número de fallecidos por millón de habitantes. Como sabemos, el número de fallecidos por millón de habitantes en Suecia es inferior al de España, básicamente porque España tiene una de las cifras más elevadas del mundo. Sin embargo, de ahí no habría que concluir automáticamente que el caso sueco ha sido un éxito, simplemente que el caso español ha sido un desastre estrepitoso a todas luces. ¿Cómo podríamos saber si Suecia lo ha hecho bien? ¿Cómo podríamos saber si la estrategia sueca ha salvado vidas o al menos no ha condenado a muchas personas que alternativamente podrían haberse salvado con ciertas medidas de distanciamiento social? Bueno, una forma de hacer esto es comparando cuál ha sido el resultado de Suecia con el resultado de otros países similares y cercanos a Suecia, como pueden ser Dinamarca, Finlandia o Noruega. ¿Cuál ha sido el número de fallecidos por coronavirus por millón de habitantes en estos tres países comparado con Suecia? Bueno, lo podemos ver en el siguiente gráfico, que creo que habla por sí solo. El número de fallecidos por millón de habitantes en Suecia ha sido de 570, en Dinamarca de 106, en Finlandia de 59 y en Noruega de 47. Recordemos que tanto Dinamarca como Finlandia como Noruega decretaron medidas de distanciamiento social obligatorias y Suecia, mientras tanto, no lo hizo. Por tanto, si la responsabilidad de estos 570 muertos por millón de habitantes frente a los 100, los 60 o los 47 de países vecinos a Suecia es de no haber distanciado adicionalmente a los ciudadanos, de no haber impuesto barreras regulatorias a las interacciones sociales para dificultar la transmisión del virus, cabría decir, claro, que desde el punto de vista de la estrategia sanitaria
el no haber tomado medidas de distanciamiento social obligatorias en Suecia ha sido un fracaso que ha multiplicado por 5 o por 10, por más de 10, el número de fallecidos frente a los que podrían haber sido de haber seguido una estrategia similar a la de otros países nórdicos vecinos. No obstante, uno podría decir que el precio pagado por Suecia en términos de vidas al menos queda compensado por el destrozo económico que se han ahorrado. O dicho de otra manera, como parece evidente que la economía de Dinamarca, de Finlandia o de Noruega va a desplomarse muchísimo más que la de Suecia, pues Suecia ha escogido salvar alguna parte más de la economía a una costa de incrementar el número de fallecidos, mientras que esos otros países han preferido salvar vidas a costa de arruinar su economía. Sin embargo, esta semana hemos conocido el dato de la evolución del PIB de Suecia en el segundo trimestre del año. Y lo cierto es que es un dato bastante malo. Estamos hablando de una caída del 8,2% del Producto Interior Bruto intertrimestral. Evidentemente, y de nuevo, se trata de una caída inferior a la experimentada por España. El PIB español cayó, ya lo dijimos, un 18,5%. Por tanto, parece que sí, que Suecia, en relación con España y con otros países que han tomado medidas de distanciamiento social obligatorias mucho más duras, sí parece haber salvado los muebles económicos. Sin embargo, y pese a que aún no tenemos datos definitivos de sus países vecinos, de Dinamarca, de Finlandia o de Noruega, la expectativa de los analistas es que el PIB de estos tres países caiga lo mismo que el de Suecia, si no menos. De hecho, sí tenemos un dato, el dato de Noruega, que en lugar de informarnos cuánto ha caído el PIB entre abril y junio con respecto al trimestre anterior, nos ha informado sobre cuánto ha caído el PIB de marzo a mayo. Es decir, el trimestre es marzo, abril y mayo en lugar de abril, mayo y junio. En unas semanas conoceremos el dato de abril, mayo y junio. Pero provisionalmente tenemos el dato de marzo, abril y mayo. Y la economía noruega en ese trimestre frente al anterior se ha contraído un 7,1%, es decir, de momento menos que Suecia. Por consiguiente, desde el punto de vista económico, tampoco parece que la estrategia sueca haya brindado grandes frutos. Su hundimiento económico en este trimestre será parecido al de otros países vecinos que han adoptado medidas de distanciamiento social obligatorias y que han conseguido minimizar frente a Suecia el número de fallecidos. Pero ¿cómo es posible que Suecia, sin haber decretado medidas de distanciamiento social obligatorias, permitiendo que la gente vaya a trabajar, vaya a los bares, vaya a los restaurantes, vaya a otros locales de ocio, utilice el transporte público, lleve a los niños a la escuela, cómo es posible que, sucediendo todo esto, la economía sueca se haya contraído un 8,2%? Para muchas personas la explicación reside en que el resto del mundo se ha hundido. Es difícil que si todo el mundo se detiene, aunque tú no lo hagas, tú no sufras unas consecuencias muy gravosas. Y evidentemente parte del hundimiento del PIB sueco tendrá causa en la importación de la crisis internacional. Suecia no es una isla desierta aislada del resto del mundo y, por tanto, lo que suceda en el resto del planeta, sobre todo en una economía, insisto, tan abierta como la sueca, va a afectar a la economía sueca. Sin embargo, si esto fuera toda la explicación, lo que deberíamos observar de nuevo es que economías igualmente abiertas como la danesa, la noruega o la finesa se hunden más que la sueca, porque esas economías no solo importarían la crisis internacional, sino que también experimentarían el hundimiento interno como consecuencia de las medidas de distanciamiento social decretadas por sus gobiernos. Y sin embargo, esto no parece, a la espera de que tengamos los datos definitivos, no parece que haya sucedido. Entonces, ¿por qué? ¿Qué explica que la economía sueca se haya hundido más o menos lo mismo que sus países vecinos, habiendo decretado estos países vecinos medidas de distanciamiento social obligatorias? Bueno, creo que este es uno de los aspectos peor entendidos de la crisis económica que estamos viviendo. Muchas personas creen y afirman rotundamente que el hundimiento económico que hemos vivido en el segundo trimestre de 2020 se debe fundamentalmente a las medidas de distanciamiento social que el gobierno ha impuesto sobre la población. No digo que estas medidas no hayan tenido un efecto económico perjudicial, porque evidentemente si tú decretas que la economía pare, la economía se detiene. Pero planteémonos lo siguiente: ¿qué sucede en una sociedad donde el gobierno no adopta medidas de distanciamiento social obligatorias?
Pues que el virus empieza a acampar a sus anchas. ¿Y qué pasa si el virus empieza a acampar a sus anchas? Un virus que es altamente contagioso y que tiene para determinados sectores de la población una tasa de letalidad muy alta. Pues lo que tiende a suceder es que la gente, para minimizar el riesgo de contagiarse, se distancia socialmente ella misma. Es decir, aunque el gobierno no le prohíba ir a trabajar, no le prohíba ir a un bar, no le prohíba ir a un hotel, la propia ciudadanía decide evitar en la medida de lo posible todo esto para minimizar su riesgo de contagio. Y esto es exactamente lo que ha sucedido en Suecia. Los ciudadanos no han sido distanciados forzosamente por el gobierno, pero ellos mismos han decidido distanciarse socialmente. Ellos mismos han decidido reducir sus interacciones sociales para no exponerse al riesgo del contagio del virus. Lo podemos ver claramente en este gráfico. Este gráfico nos proporciona los resultados de cuánto ha variado la movilidad social desde mediados de marzo hasta finales de abril, el periodo de mayor propagación y de mayor pánico del coronavirus, con respecto al mes de enero de este mismo año en diversos sectores de la economía de 3 países que he seleccionado: Suecia, Dinamarca y España, y es una medición que efectúa Google por parte de los ciudadanos que acuden o no acuden a cada uno de estos apartados, a cada uno de estos sectores, en concreto el sector del ocio, los supermercados, el transporte público y el centro de trabajo. Y creo que el mensaje que nos manda este gráfico es muy claro. Primero, si un país adopta medidas muy drásticas, muy enérgicas de distanciamiento social obligatorio, el confinamiento domiciliario, como es el caso de España, la movilidad social evidentemente se desploma. En el caso de la industria del ocio, de los sectores de ocio, en el mes de marzo y abril, o la segunda quincena de marzo, mejor dicho, y el mes de abril, se reduce un 80% en España. En los supermercados estamos hablando de una caída de en torno al 30%, transporte público también cerca del 80% y afluencia a centros de trabajo por encima del 60%. Estos resultados son más o menos esperables. Y luego tenemos otro país que ha adoptado medidas de distanciamiento social obligatorias no tan drásticas como las de España, pero en todo caso más drásticas que las de Suecia, como es Dinamarca, donde también observamos variaciones sustanciales en la afluencia a sectores de ocio, una caída de en torno al 30% en Dinamarca, al transporte público, una caída superior al 40%, y también a los centros de trabajo, de nuevo una caída cercana al 40%. De nuevo, esto es más o menos esperable. Si el gobierno impide que la gente acuda a los centros de trabajo, que se utilice el transporte público, si cierra los locales de ocio, pues evidentemente la afluencia a estos sitios se va a ver reducida y Google, en su informe de movilidad, nos va a informar sobre esta variación. Pero creo que lo más llamativo de este gráfico son los resultados de Suecia. En Suecia lo que observamos es que también hay una caída cercana al 10% en la movilidad social a lugares de ocio, bares, restaurantes, hoteles, etc. Pero sobre todo hay una caída de la movilidad social muy importante también, prácticamente al mismo nivel que en Dinamarca, con medidas de distanciamiento social obligatorias, en la afluencia a centros de trabajo y en el uso del transporte público. ¿Esto por qué es así? ¿Porque el gobierno sueco ha impedido a los suecos que acudan a trabajar o que utilicen el transporte público? No, porque los propios suecos, ante el riesgo de contagiarse, decidieron teletrabajar y decidieron no utilizar el transporte público. ¿Esto qué significa? Pues que en medio de una pandemia, si no te distancian, te distancias. Y claro, si los ciudadanos se distancian a la hora de producir socialmente o a la hora de consumir socialmente, todos aquellos sectores que dependan crucialmente de esa producción social o de ese consumo social, es decir, todos aquellos sectores donde los trabajadores produzcan bienes y servicios en equipo, o todos aquellos sectores donde los consumidores consuman bienes y servicios de manera mancomunada, de manera conjunta, como puede ser un bar o un restaurante, pues todos esos sectores se van a ver muy fuertemente afectados, se van a ver muy fuertemente golpeados y la economía también se va a hundir. Y uno podría decir, bueno, si los ciudadanos se distancian voluntariamente, ¿por qué el gobierno tiene que decretar medidas de distanciamiento social obligatorias? Bueno, que los ciudadanos se distancien voluntariamente algo no significa que se distancien todo lo que deberían. ¿Por qué? Pues porque cada ciudadano decide distanciarse o no distanciarse en función del riesgo que considera que tiene él con respecto al coronavirus. Pero ese ciudadano no está teniendo en sus decisiones, no está teniendo en cuenta el riesgo de contagiar a otros ciudadanos y por tanto
si yo solo actúo en función del riesgo que representa para mí el coronavirus, pero no en función del riesgo que yo puedo suponer como transmisor del virus para otras personas, entonces me estoy distanciando insuficientemente. Esto es en economía lo que llamamos externalidad negativa no internalizada. Yo en mis decisiones no tengo en cuenta todas las consecuencias de mis acciones, solo tengo en cuenta las consecuencias que me afectan a mí, pero no las consecuencias que afectan a otros, y por tanto puedo no distanciarme tanto como debería. Esto es muy evidente en el caso de los jóvenes. Como un joven puede pensar que a él no le afecta el coronavirus porque se contagia pero su tasa de letalidad es muy baja, pues ese joven decide no distanciarse. Ahora bien, ese joven también debería tener en cuenta que si se contagia se convierte en un transmisor del virus para terceros que sí tienen un riesgo de fallecer mucho más alto que él. Por tanto, ese joven no se estaría distanciando suficientemente si solo tiene en cuenta su propio riesgo. Y es aquí donde puede tener sentido que el gobierno decrete distanciamiento social adicional al que los ciudadanos deciden voluntariamente porque los ciudadanos no están teniendo en cuenta el daño que están generando sobre terceros. Esta conclusión, sin embargo, hay que matizarla porque lo que vemos en los estudios preliminares que se están realizando sobre el tema es que aquellas sociedades donde el llamado capital social, es decir, la cohesión social, la importancia que cada ciudadano atribuye a otros ciudadanos, ese capital social es mayor, lo que sí vemos es que esas sociedades optan por distanciarse más. En cierto modo podríamos decir que en esas sociedades los ciudadanos sí que escogen internalizar voluntariamente el daño que están generando o que pueden generar sobre terceros, y precisamente por ese deber cívico de no dañar a terceros deciden distanciarse socialmente más, aunque ellos puedan considerar que no se ven directamente afectados por el virus. Pero como pueden dañar a terceros si no obran diligentemente, deciden obrar diligentemente. ¿Esto qué significa? Que en otras sociedades con menor capital social, con menor deber cívico, como puede ser España, el distanciamiento social probablemente habría sido bastante menor que en Suecia y por tanto los resultados habrían sido todavía más desastrosos que en Suecia. Ya lo han sido, pero imaginémonos sin las medidas adicionales de distanciamiento social decretadas por el gobierno. Pero además existe un segundo argumento, si lo queremos de corte más utilitarista, por el que las medidas de distanciamiento social obligatorias podrían tener sentido en medio de una pandemia. Si a través de estas medidas de distanciamiento social obligatorias conseguimos acelerar la mitigación de la transmisión del virus, si conseguimos arrinconar más rápidamente el virus, entonces la economía podrá reactivarse, podrá volver a esa nueva normalidad de manera más rápida y por tanto podrá empezar a crecer antes que si dejamos que el virus se siga propagando en función del distanciamiento social que deciden los ciudadanos sin tener en cuenta el riesgo que ellos suponen para terceros. Por poner un ejemplo, en el último mes y medio la afluencia a locales de ocio, a sectores de ocio en Dinamarca es un 20% superior a lo que lo era en enero. Sin embargo, en Suecia todavía es solo un 1% superior. Por tanto, parece que después de haber decretado medidas de distanciamiento social obligatorias entre los daneses, se ha conseguido controlar mucho más la transmisión del virus. Eso da más seguridad a los daneses para volver a interactuar entre ellos y, como tienen menos miedo de contagiarse, vuelven a hacer vida más o menos normal antes de lo que lo están haciendo los suecos. En todo caso, para evaluar plenamente el éxito o el fracaso de la estrategia sueca, todavía habrá que esperar algunos trimestres. Básicamente habrá que ver cuáles son los muertos finales por millón de habitantes en las distintas zonas y también habrá que evaluar si se recuperan más rápidamente Dinamarca, Finlandia o Noruega de lo que se recupera Suecia, si ha caído en última instancia más el PIB sueco en el segundo trimestre que el de estos otros países o al revés, y por tanto, ya digo, habrá que hacer una evaluación conjunta. Además, algunos también podrían considerar que, aunque la estrategia sueca haya fracasado provisionalmente en términos de salvar vidas y también en términos de salvar la economía frente a sus países vecinos, al menos en Suecia se han respetado, podría argumentarse, las libertades de los ciudadanos, de tal manera que mientras se respeten las libertades de los ciudadanos, da igual que se hunda la economía como en otras partes donde se han limitado esas libertades, y da igual que mueran más personas que en otras partes donde se han limitado esas libertades. Ya he mencionado que este argumento me parece débil, porque no solo hay que considerar las libertades de aquellas personas que se ven afectadas por las medidas de distanciamiento social, sino también las libertades de aquellas personas que, por haber decretado esas medidas de distanciamiento social, han conseguido salvar sus vidas.
Pero en todo caso es un argumento que todavía se podría hacer y que básicamente sería: me da igual lo que pase con las vidas o con la economía, lo importante es respetar la estructura básica de libertades de los ciudadanos para poder salir a la calle, para interrelacionarse con otros ciudadanos, aun cuando no estén internalizando todo el daño que están generando sobre terceros, aun cuando no sean plenamente responsables de las acciones que deciden ejecutar. En todo caso, y como ya he dicho, de manera provisional, el saldo de la estrategia sueca ha sido mismo hundimiento económico que los países de su entorno y muchas más vidas perdidas. No es una estrategia que a priori, en función de esos dos parámetros, resulte demasiado exitosa.